5 minutos para las 11 de la noche, seguíamos debatiendo sobre pues esa entrevista tan emocionante, la generosidad de José Luis Díaz por compartir con nosotros y con nuestra audiencia la peripecia de su tío Manolo, que es la de muchos otros españoles y hombres buenos que fueron asesinados, como decíamos, por ese régimen fascista, fruto de un golpe de Estado. Dimisión de Alberto Ruiz Gallardón, lo decíamos, se llevaba especulando por ella, se daba por hecho desde hace muchas semanas, pero el momento en el que el ya exministro comparecía ante los medios de comunicación tuvo algo de emocionante. Uxía Rodríguez, cuéntanos cómo fue. Fernanda, pues todo comenzó esta mañana en realidad porque Mariano Rajoy anunciaba esta misma mañana la retirada de la reforma de la ley del aborto, una estocada en toda regla a su máximo defensor e impulsor, Alberto Ruiz Gallardón. Como respuesta llegaba esta tarde la dimisión del ministro de Justicia. El presidente lo dejó solo con su reforma y él dejó al presidente con la primera gran crisis de su ejecutivo. Así se despedía Gallardón, deja el gobierno, su escaño y también la dirección del Partido Popular. Dice adiós a la política después de 30 años. Y creo que es mi obligación, desde una actitud que en modo alguno es cosa distinta que de humildad y de reconocimiento de que no he tenido la capacidad de convertir en proyecto de ley el anteproyecto que aprobamos en Consejo de Ministros y, por lo tanto, tramitarlo ante las Cortes, tal y como era el compromiso que habíamos adquirido desde el propio Gobierno. El gobierno ha sido rápido. 3 horas después de que escuchásemos a Gallardón, anunciaba el nombre de su sustituto. Rafael Catalá será el nuevo ministro de Justicia. Hasta ahora era el número 2, Diana Pastor, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. En su día, entre 2002 y 2004, fue secretario de Estado de Justicia. Tomará posesión la próxima semana. Hasta entonces, sus competencias serán asumidas por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Gallardón asegura que fue la semana pasada cuando comunicó a Rajoy su intención de dimitir al sentirse desautorizado por la negativa del gobierno a aprobar su proyecto estrella. Esta misma mañana, unos minutos antes de que Rajoy tumbara esa reforma, públicamente el ministro de Justicia anunciaba que hablaría mañana en el Congreso. Ese era, dijo, el lugar adecuado. Tenemos mañana control parlamentario, hay una pregunta del Grupo Socialista, una interpelación de Izquierda Unida y yo creo que ese es el lugar adecuado para que el Gobierno explique la situación. ¿De acuerdo? La tormenta aquí ha terminado con un Gallardón ya tocado, hundido, se desató hace unos días, pero llegó realmente este mediodía con unas declaraciones también inesperadas de Mariano Rajoy. Con su particular estilo anunció una de las decisiones más importantes de su mandato en los pasillos y tras ser preguntado por los periodistas. Una marcha atrás, un reconocimiento de las tensiones internas y un golpe definitivo a su ministro que llegó cuando el presidente ya tenía un pie en España y otro en China. Rajoy se va y no volverá hasta el día 27. El Gobierno ha hecho el mayor de los esfuerzos de que fue capaz para intentar llegar al mayor de los entendimientos posibles. Pero en este momento yo, como presidente del Gobierno, creo que he tomado una decisión que es la más sensata. Vamos a seguir trabajando por la cohesión y lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro Gobierno pues la cambie al medio minuto. Rajoy ha recalcado y repetido que ha sido una decisión personal que ha tomado él como presidente del gobierno. Retira el proyecto de Gallardón y en su lugar lo que hará el Ejecutivo es reformar la actual normativa vigente desde 2010 para asegurar que las menores de 16 y 17 años necesiten el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo. Por lo demás, la conocida como Ley AIDO se quedará tal cual está y todos los cambios de Gallardón en realidad se quedan en el cajón. Un texto polémico desde el principio que suponía retroceder 3 décadas y volver al sistema de supuestos aprobado en 1985, pero endureciéndolo. La norma de Gallardón derogaba el sistema de plazos aprobado por el gobierno de Zapatero y que establecía el derecho de la mujer a decidir libremente durante las primeras 14 semanas. El cambio establecía solo 2 supuestos: violación o peligro para la salud física y psíquica de la mujer. El punto más controvertido estaba en la supresión del supuesto legal de aborto por malformación fetal. No se eliminaba del todo, pero no era suficiente. Se obligaba a acreditar el daño psicológico de la madre. La dimisión de Gallardón llega de forma obligada. Él siempre defendió a capa y espada una reforma llena de enemigos dentro y fuera y que finalmente se lo ha llevado por delante. Esta es la historia de la ley que nunca verá la luz.
Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido. No podemos tener una postura profundamente egoísta, consistente en decir solo valen mis derechos. ¡Gallardón! ¡Dimisión! ¿La ley ya llega todavía? ¿Ah? Yo espero que no llegue. Es la voluntad de los ciudadanos. Esto lo debatimos en la campaña electoral. ¡Aborto libre, legal, gratuito! Es una ley contra las mujeres. Rechazamos la reforma de la ley. No vamos a retirar la ley, vamos a hablar, no a retirarla. Soy más favorable de una ley de plazos. A ver si es que el más centrado del PP soy yo y los demás están un poco confusos con este tema. Yo estoy dispuesto a hablar. Sería bo buscar puntos de entendimiento. El proyecto se aprobará antes de que termine el verano. No hemos abordado ese asunto. ¿Ha comprendido ya el ministro de Justicia que no debe legislar recortando la libertad de las mujeres? Le aseguro que allí donde nos encontremos, usted y yo, a mí me encontrará defendiendo las libertades de las mujeres. ¿Mantiene su apoyo a Alberto Ruiz Gallardón? La reforma de la ley del aborto ha sido el golpe definitivo de un ministro que se ha ido desgastando a pasos de gigante. Gallardón llegó al gobierno siendo el miembro más valorado. Tenía la mejor nota en el CIS de enero de 2012. Lo seguía la vicepresidenta, una valoración que ha ido cayendo en picado a medida que presentaba o anunciaba sus reformas. Hoy se va como el segundo ministro peor valorado, solo por detrás de José Ignacio Wert. Pues así está siendo, Fernanda, el adiós de Gallardón. Bueno, el adiós de Gallardón, que como decíamos se concretaba, se oficializaba, se comunicaba a las 5:30 de la tarde de hoy, y hace un ratito, es noticia prácticamente de última hora, tenía lugar una protesta delante de la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova. La van a ver grupos antiabortistas que ya han salido a la calle, lo han hecho ya el fin de semana pasado, pero han vuelto una vez que se ha confirmado la retirada del proyecto de ley, han vuelto a concentrarse delante de la sede de Génova, como decía, sede del Partido Popular. Hay ya también manifestaciones de grupos como el Foro de la Familia, que como saben, bueno, pues estaba muy de acuerdo con lo que Gallardón proponía en torno a esta ley del aborto. Escuchamos a uno de sus portavoces venir a hablar. No puedo entenderlo, sinceramente. Y reitero lo que dije antes, me gustaría por lo menos saber cuáles son las razones, que se me expliquen. Parece propio de una sociedad democrática que ante una decisión de esta trascendencia el presidente del Gobierno explique en sede parlamentaria a todos los españoles el porqué. Porque, repito, todos podemos cambiar de opinión, pero lo menos que se puede hacer es dar razones. Y desde luego la razón que se nos ha dado hoy por el presidente del Gobierno no tiene la más mínima consistencia. No me parece razonable abandonar una causa tan noble por razones electorales, pero además creo que se equivocarían si es eso. Yo creo que es evidente que si una persona vota solo ilusionada con que en su país haya aborto libre, ese no ha votado al PP nunca. Y en cambio sí hay mucha gente entre los electores del PP que le dan mucha importancia a este tema. Por lo tanto, me da la sensación de que el PP con esto va a perder muchos votos. No serán votos que se vayan a Podemos muy probablemente, pero será gente que ya no vote al PP. Bueno, el punto de vista, por otra parte, no sorprendente de Benigno Blanco, y desde los medios de comunicación pues también se están tomando posiciones. Lean el Twitter que escribió hace unas horas Isabel San Sebastián: se consumó la traición, Rajoy se envaina la reforma del aborto y con ella otra de sus promesas. Otro Bolinaga. Tomamos nota, es lo que escribía esta tarde Isabel San Sebastián, como decíamos, una periodista cuyo posicionamiento al respecto de este asunto pues parece que queda bastante claro, amenaza incluida. Carlos Aymerich. Bueno, vamos ver, eu creo que hai varios planos para analizar o que está sucedendo, non? En primeiro lugar, eu creo que, claro, certo grupo mediático que nos quiso vender durante un tempo a Gallardón como, en fin, o máis centrado do Partido Popular. Lembro que escribira Peces Barba nun dos seus últimos artigos, do Grupo Prisa, sí, do El País, pois precisamente Peces Barba nun dos últimos artigos que escribiu no País contaba unha anécdota, non? Co pai de Gallardón e dice, home, si ti pensas de min que son facha, espera coñecer a meu fillo, non? Dixo facha, dixo de... Bueno, de dereitas, bueno, vale, é unha pequena licencia. Carlos se viene arriba, sí, é unha pequena licencia, pero vamos, neste caso creo que non hai ningún problema, non? Entón, espera, Carlos, vamos a oírlo. A ver. Usted no reparte los carnés de mujeres auténticas. Se lo voy a decir de otra forma.
Ni una mujer es menos mujer por no ser madre, ni un hombre más inteligente por ser ministro. Mire, una vez dijo su padre, cuánta razón tenía. Conservador yo, tenías que conocer a mi hijo Alberto. Ese sí que es de derecha. Bueno, pues esto también se recordó en el Parlamento en estos meses. No, eu creo que aí a cuestión, en primeiro lugar, con esta lei do aborto, con esta contrarreforma da lei do aborto, o Estado español estaría incumprindo obrigas que ten asumidas internacionalmente, porque hai que lembrar que xa desde a Conferencia do Cairo sobre poboación o concepto de dereitos sexuais e reproductivos, verdade? Obrigan a España internacionalmente, por tanto, o dereito das mulleres a decidir e a gozar dunha saúde sexual e reproductiva plena, pois inclúe o dereito a acceder a todo tipo de métodos anticonceptivos e, por certo, tamén o das adolescentes. Bueno, pero o aborto non é un método anticonceptivo, tampouco... Bueno, pois sí, é un método... Bueno, vamos a ver, de planificación familiar falemos entón, vale? E a decidir cantos fillos quere ter, en que condicións e como, por tanto, iso está recoñecido. Non debe ser considerado un método anticonceptivo. Bueno, digo que dentro do concepto de dereitos sexuais e reproductivos e de saúde sexual e reproductivas, a que falábamos antes tamén das Nacións Unidas, iso está recoñecido. Outra cousa que o Estado español, igual que en materia de memoria histórica, pois queira esquecerse deso, non? E, por certo, xa digo, estes dereitos tamén para as adolescentes. Porque agora falase moito de empoderamento, a Convención de Dereitos do Neno xa do ano 90 fala de que os nenos e as nenas, en función da súa idade e da súa madurez, teñen o dereito a tomar decisións. Non sei se aí deben tomar as decisións os pais, como segue dicindo Rajoy. En segundo lugar, eu creo que Ruiz Gallardón é o alcalde que deixou 6.000 millóns de euros de débeda en Madrid, é dicir, máis do 60% do conxunto da débeda municipal de todo o Estado. Ruiz Gallardón é o autor dunha lei de tasas que está obstaculizando, impedindo o acceso á xustiza, é o autor dun proxecto de lei agora en tramitación de reforma, verdade, da planta judicial que vai afectar moi negativamente a Galicia. Eu gostaría de que o novo ministro, o señor Rajoy, tamén dixese se con Ruiz Gallardón ese proxecto de lei, pois, en fin, vai quedar tamén na gaveta, ou xa tamén o van retirar. E logo hai outro plano, e outro plano é que eu creo que o Partido Popular, bueno, pois quizáis apareza, non? Neste momento o Partido Popular colle desde a extrema dereita te, digamos, posicións máis liberais, quizáis este aparecendo, apareceu nas europeas con iso de Vox e non deu, bueno, non tivo moito éxito, unha dereita extrema, católica, non? É dicir, unha especie de dereita nacional católica que estaba neste momento no Partido Popular e que quizáis lle pode aparecer Pido vos, por favor, intervencións máis cortas porque senón non vamos ter tempo de abordar todo. Carlos. Cuando alguien se va, lo mejor que se puede hacer es un entierro feliz. Yo estoy muy feliz. Él se fue, por lo menos. Por eso, enterrémoslo y punto, ¿no? Cuando alguien se vaya, se marcha. No, hay dos entierros, el de la reforma y el del propio ministro. Por eso, ¿no? Yo hoy estoy feliz, que él disfrute. Yo lo veo, mi hija estudia en Madrid y voy siempre a la plaza de Santa Bárbara a tomar la cerveza por los domingos por la mañana y él pasea el perro. Bueno, la próxima vez hablaré con él. Esto de verdad, yo no hablé con mis compañeros de mesa hoy para decidir qué totales íbamos a poner, pero es que él habló de su perro hoy en la comparecencia. Pues te juro por mi madre que no, pero yo lo veo pasar con el perro. Vamos a escuchar que decía Gallardón de su perro, porque le preguntaron si le dolieron las críticas y las cosas que ha ido escuchando en estos meses como consecuencia. No, yo no había hablado con Carlos hasta que llegó, pero lo teníamos preparado. Dice usted, ¿le han dolido las críticas de los ciudadanos en la calle? Que las he tenido, por supuesto que las he tenido. Algunas públicas y algunas que han causado un gran quebranto, no en mi persona, pero sí en la persona de mi perra, lo cual me dolió muchísimo cuando fue sometida a un escarche que tardó muchos días en recuperarse la pobrecita del susto. En la persona de mi perra. En fin, no hago ningún comentario al respecto. A ver, Tuco, brevemente, por favor, sí, porque senón... moi brevemente, porque xa dixen antes, a mí me parece que, bueno, Gallardón dimite, eso non é a noticia, nin é a noticia, pero non é a consecuencia. Non é, o importante é a retirada dunha lei profundamente reaccionaria. Esa é a cuestión. Unha lei, un xardín no que o Partido Popular se meteu, que non acaba de sair, o estamos vendo. Pero sabes cal unha teoría que circula por aí? Que en realidad isto foi Rajoy para queimar a Gallardón, efectivamente. E logo hai unha cousa, que unha medio broma, pero non tanto, non? Isto coincide, espero que sea só unha coincidencia, espero, por ben do Estado, con a marcha de Monseñor Bronco Varela.
Bronco. Creo que realmente, espero que sea só unha conciencia, pero o mellor non o é, non? Bueno, marcha relativa, porque Bueno, sabemos sí, que está atrincherado en el marcha, Palacio sí, Episcopal. Él se quedó en el Palacio Episcopal y de momento es al otro. Adina, yo creo que efectivamente la razón de alegría hoy, entre otras cosas, más allá de que Gallardón no era una persona, debido a esta ley y a la ley de tasas y a muchas otras cosas, muy querida entre los ministros, la alegría es que se haya enterado de esta ley y que probablemente nunca el Partido Popular volverá a sacarla de esta forma, porque han entendido que tanto en sus propias filas, ¿no?, porque es así, como en la mayoría de la sociedad, incluido en una parte importante de los votantes y las votantes del Partido Popular, esto no está bien visto, ¿no? Entonces yo creo que ese es un avance muy importante. Ahora, yo, mi posición, la he manifestado aquí varias veces, ha sido siempre pro aborto, ¿no? No creo que esa es la manera de conseguir lo que los movimientos pro vida quieren conseguir, ¿no? Pero sí soy sensible con la posición también de los movimientos pro vida. Soy sensible con lo que significa el peso que tiene la decisión de una mujer y de una familia de abortar, ¿no? Y todas las mujeres que han pasado por esto siempre lo dicen, ¿no? Incluso mujeres que han decidido abortar libremente en sociedades donde eso está permitido, dicen de lo importante que es esa decisión y cuánto también a veces el dolor que deja detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, nunca es una decisión que se tome levemente y yo entiendo la preocupación que puede tener una parte de la sociedad con lo que eso significa. Claro, no, el otro día hemos tenido una conversación aquí muy interesante y muy animada con José Luis Vareiro, hablando de cómo nosotros como sociedad, ni desde el punto de vista científico realmente, ni desde el punto de vista religioso o moral, no hemos llegado a una conclusión sobre lo que significa un ser humano, ¿no? No sabemos lo que significa y aquí José Luis puede decir también muchas cosas, porque la neurociencia también está explorando esto, está explorando qué significa, es que tengamos conciencia, es que tengamos alma o espíritu, dirían algunos posicionamientos religiosos o espirituales. No hemos decidido eso. Lo que hemos decidido es que no estamos de acuerdo sobre eso como sociedad y que, de acuerdo a las consecuencias que tiene una ley de prohibición del aborto sobre las mujeres sobre todo, ¿no? Pero sobre otros sectores de la sociedad también, hemos decidido que la mejor manera, así lo han decidido la mayoría de los países, de gestionar esta incógnita por el momento, es con una ley de aborto y con una ley de aborto de plazos normalmente, que es como se está haciendo, ¿no?, en muchos países. Entonces, después, ¿cómo lo argumentamos o qué tipo de argumentación moral o legal tenemos en cada país? Eso depende de muchas cosas. Lo podemos abordar desde la perspectiva de la planificación familiar, lo podemos abordar desde la perspectiva de los derechos de la mujer y de hecho las leyes lo abordan normalmente desde la perspectiva del derecho de la mujer a la intimidad y al derecho sobre su propio cuerpo, ¿no? Pero hay muchas formas de abordarlo. La idea es, como sociedad, no hemos llegado a un consenso y hay muchísima división en esto y la posición, diría yo, mayoritaria en este momento es que queremos una ley de aborto. Dos asuntos nada más. La propuesta de Gallardón, pues se equipararía a España con dos estados muy concretos de Europa, que son el Vaticano y Malta, que también hay que recordarlo, y me interesaba también efectivamente el punto de vista de José Luis sobre este particular, sobre el debate del aborto, que no es un debate que competa a España nada más, sino que competa a todas las sociedades. Bueno, quizás para la profesión médica y para la investigación el punto, ya lo tocó Alina, es determinar en qué momento podemos hablar de un ser humano. Y ese es, yo creo que lo que está en el fondo de la cuestión y lo que hace que una ley como esta no sea viable porque está basada sobre un periodo de duda. ¿En qué momento podemos hablar de esto? Y creo que me gustaría citar rápidamente a Santo Tomás de Aquino, que considera como buen aristotélico que el ser humano se forma cuando tiene forma de ser humano durante el desarrollo. Y esto sucede en la semana 12 o 15, que es cuando se reconoce ya en el feto a un ser humano, a diferencia de un tiburón o de otro tipo de bicho. Entonces la forma, para Tomás de Aquino, es la esencia. Y estamos hablando de un padre de la Iglesia. Ya de hace unos cuantos años. Un apunte nada más, y que tiene que ver con las consecuencias de según qué legislación, ese pacto al que aludía Adina, y lo cierto es que en el tiempo de vigencia de la actual ley del aborto, la verdad es que el número de abortos ha descendido, que se supone que es el objetivo que debe perseguir toda sociedad, porque yo creo que nadie niega que un aborto no es un trámite al que una mujer se quiera ver abocado bajo ningún concepto. Carlos Príncipe. Tú ya me dijiste que enterabas a Gallardón. Lourenço, perdona. A ver, brevemente, tres cuestións. Eu creo que, en canto ao feito en sí, eu non creo que Rajoy nin Arriola cometeran un erro de cálculo. E que sexa hoxe, cando isto ocurre, ten algún significado. Non sei cal pode ser, pero o ministro de Xusticia tamén vai ter algo que ver con Cataluña, aparte de cuestións da Xusticia e co tema do aborto.
Por certo, o que entra se chama catalá. Non creo que seña catalán, pero se chama catalá. É unha anécdota isto. O asunto, eu creo que se dixeron cousas moi sabias, se acaban de decir por parte da Dina de José Luis, que eu creo que ilustran o fondo do tema. En términos políticos, eu creo que a cuestión... Es que esa es la parte interesante, porque, perdona que te interrumpa, se ha apelado permanentemente en todo este tiempo a que era una cuestión, política, que era una cuestión de convicciones morales y éticas. Parece que también hay una... Que no, o sea, que las convicciones morales y éticas también las podemos dejar guardadas en un cajón cuando nos interesan. Eu creo que esta parte que me, digamos, asumindo o que se decía ahora mesmo, eu creo que ao PP, eu creo que estes días lle interesaba este debate. Estuvo mantendo un debate por queimar Rajoy e Gallardón, pode ser. E vou explicar por qué. A ver, lle interesa o debate, lle interesa a disputa, lle interesa ter a iniciativa, e hasta tendo, desde que goberna, en determinados temas. Acaba de tela co tema da regeneración democrática, que non é a corrupción, sino que é os aforados, a reducción do número de diputados, a elección directa de alcaldes, e todos discutimos sobre isto. Que oculta o debate do aborto? Que efectivamente é un debate que vai á esencia de moitos problemas e fractura, pero en moitos ámbitos da sociedade, non en dous sectores. Pois eu creo que oculta o que fai de Guindos ou o que fai Bert. Por que o corta agora? Pois nos enteraremos de por que o corta agora. Pero eu creo que isto é importante terlo en conta. Que consecuencias pode ter? Porque, claro, a isto se lle pode decir, bueno, pero claro, ahora unha parte do PP, bueno, pois a mellor, eu espero que teña as seguintes consecuencias. Non sei se son as esperadas ou as previstas, pero que poden ocurrir. Se mencionaba antes, aí está a extrema dereita querendo salir do PP. Bueno, por que non lle van a decir sal? Porque a mellor arreglamos mellor despois algo con Cataluña se vos marchades. E iso vai ocurrir antes ou despois. Vos credes que o Partido Popular, como un partido democrático, pode seguir mantendo no seu seo a toda a extrema dereita que Fraga lle meteu? Por moito tempo. Nun país que seña democrático no futuro? Eu creo que non. E é posible que alguén do PP o pense tamén así. Sí, o que pasa é que iso pode poñer en risco o que o Partido Popular seña o primeiro partido, claro. Porque o Partido Popular é o primeiro partido porque a dereita está unida. Depende se fortalece o PSOE ou non. Depende de moitas cousas. Pídoche moita brevidade, sobre a cuestión de cando aparece a vida humana. Eu creo que eso, con toda a cordialidade de José Luis, despois de Santo Tomás, apareceu o electrocefalograma. Quero decir con isto, eu recordo cando se fixo a lei de trasplantes, son nefrólogo, a lei de trasplantes pola UCD, unha lei enormemente progresista que, en todo caso, científicamente, di a lei que a morte se produce cando hai 2 electrocefalogramas planos separados por 6 horas. Houve unha enorme resistencia de moitos médicos, de moitos xuíces, de enfermeiras naquel momento a admitir que eso era así. A morte se produce cando se para o corazón, ou en todo caso, cando se lle pon un espelliño diante e non se empaña co bao. Evidentemente, eso non é así. Entonces, cando é un feto unha persoa, podemos, por similitude, decir que cando ten actividade eléctrica o seu cerebro. Antes non. Por equiparación. A mí me parece que eso, No, a ver, me parece que non estamos... Evidentemente que podíamos debatir, non é tan simple, pero é un criterio, eu creo que bastante interesante desde este punto de vista. Yo creo que es un debate de tal envergadura que yo creo que en estos momentos no estamos muy en condiciones de abordarlo con cierta seriedad, así que lo importante, efectivamente, se aparca esa reforma de la ley del aborto, parece que hay un consenso total en el que pasa por reconocer que los problemas electorales del Partido Popular algo han tenido que ver en esta decisión, pero el señor Gallardón no solamente se ha enfrentado con las personas que creían que su propuesta de ley del aborto era un absoluto desastre, sino con muchos colectivos profesionales vinculados al mundo de la justicia. Queríamos recuperar esta noche casi, reconociendo el papel que jugó durante aquellos meses a Antonio Platas, presidente del Consejo de la Abogacía de Galicia, con el que tuvimos el placer de conversar en más de una ocasión en aquellos meses en los que mostraba una beligerancia contundente en relación con el papel que estaba jugando Gallardón y en los problemas que el ministro estaba planteando para toda la justicia. Vamos a recordarlo. A mí lo que me duele es la deslealtad, señora. Y me duele desde el marco en que, formando parte del Consejo de la Abogacía Española, como tú, y adjuntos a la presidencia, estuvimos cuando el señor Gallardón nos visita institucionalmente, como es para nuestra felicidad, cuando tomó posesión como ministro, poco después, curiosamente, el 23F, que ya es decir, bien, y yo creo que delante de todos, y si no tú me corriges, dijo dos cosas importantes, ante la preocupación que le mostraba el presidente del Consejo de la Abogacía, Carlos Carnicer. Primero, en relación a las tasas,
no las habrá en primera instancia. En segundo lugar, dijo que entendía, como hijo de abogado, a quien conocí y a quien valoré mucho, que antes de elaborar una ley, publicarla, salir y ponerla en marcha, que pediría un informe, siempre no vinculante como el del Consejo de Estado, a la abogacía. A mí me parece, desde mi punto de vista, que esta reforma es de un osado, y ese es el adjetivo que le aplico al señor Gallardón, desde el respeto. Estas cosas hay que meditarlas más y no se puede cortar una posible exceso de conflictividad estadísticamente. Hay mucho pleito, no se puede hacerlo a través de un procedimiento de tasas, como dijo el decano de Barcelona, disuasorias. Yo me sonrojo con ese adjetivo. Bueno, la ley de tasas, que finalmente, a pesar de las protestas de los profesionales, entró finalmente en vigor, pero como les decía, hay una retahíla importante de propuestas legislativas salidas desde el Ministerio de Justicia de Gallardón, muy controvertidas. Marina, cuéntanos algunas. Pues nada, vamos a intentar hacer un repaso y vamos a empezar, como no, por la ley del aborto, que lo limitaba a 2 supuestos: la violación o la existencia de un grave peligro para la madre. Después de estar 8 meses aplazándola, hoy Rajoy ha anunciado que el anteproyecto no seguirá adelante. Pero vamos a seguir, y ahora con la reforma del Código Penal. Gallardón proponía introducir como pena para delitos especialmente graves la cadena perpetua revisable. La propuesta lleva 1 año siendo aplazada, y lo mismo le pasa a la ley de enjuiciamiento. La propuesta era agravar las penas para los delitos de desórdenes públicos, atentados y resistencia a la autoridad. Admite también la posibilidad de que los fiscales instruyan los procesos, pero la ley fue aparcada hace ya varios meses. Polémica también la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Al inicio de la legislatura, Gallardón aseguró que era inconstitucional la elección parlamentaria de todo el CGPJ, pero algunos meses más tarde cambió de criterio y pactó con los partidos una renovación del órgano, pero sí con la elección parlamentaria de todos sus miembros. Otro paso atrás tuvo que dar en la sonada reforma de la justicia. Vino aquí a Galicia el ministro para rectificar y anunciar que se mantendrían todos los partidos judiciales, así como los tribunales de instancia en las grandes ciudades gallegas. Cuando concurren determinadas circunstancias que están previstas en la ley, puede existir más de un tribunal de instancia por provincia. Uno, por supuesto, en las capitales de la provincia, La Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, y otro en Vigo, otro en Ferrol y otro en Santiago. Acabamos este repaso con una de las primeras medidas del ministro. Gallardón implantó las tasas judiciales como un primer paso, decía, para garantizar la justicia gratuita, pero la noticia no fue bien acogida y tanto la oposición como los jueces y abogados salieron a la calle Fernanda, y la medida, que ya fue aprobada, está ahora recurrida en el Tribunal Constitucional. Bueno, pues vemos que finalmente no solamente ha tenido problemas con la ley del aborto, con la reforma de la vigente ley del aborto, sino que muchos de sus proyectos estrella han acabado metidos en un cajón. Algunos, otros sí que han conseguido salir adelante. Evaristo Nogueira Pol, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Decano del Colegio de Abogados de Santiago. Dimisión de Gallardón, la profesión, el gremio, ¿respira más tranquila hoy? Pues le voy a ser muy sincero, ha sido una gran satisfacción la dimisión del ministro de Justicia en el día de hoy para la abogacía en particular, y yo creo que para toda la administración de justicia en general. Yo no sé si tiene un mérito Gallardón, que es haberlos puesto de acuerdo a todos. Yo no recuerdo, la memoria no me alcanza a recordar bueno, pues manifestaciones de jueces con togas por la calle, por ejemplo, o ver que efectivamente todas las organizaciones profesionales coincidían en cuestionar las propuestas legislativas de Gallardón. ¿Es así? ¿Los ha puesto a todos de acuerdo? Efectivamente, quiero decir, el comportamiento del ministro de Justicia con todos los que formamos parte de la Administración de Justicia ha sido de un rechazo total a las diversas propuestas, a los diversos proyectos de ley
que él intentó pues que se aprobase. Por lo tanto, por primera vez, efectivamente, ha puesto de acuerdo a todos los que estamos en la Administración de Justicia en ese sentido. Bueno, muchos de esos proyectos finalmente se han quedado en un cajón, lo acabamos de recordar, no solamente la ley del aborto, sino muchas otras, pero hay alguna que sí que está vigente, la famosa ley de tasas. ¿Cómo se está afectando? Pues mire, debo decir la verdad, muchísimo. Ha vulnerado la tutela judicial efectiva. Muchas personas no pueden acudir a la Administración de Justicia por una limitación económica derivada de la imposición de las tasas judiciales. Yo quiero recordarle que probablemente hay un 35% de apelaciones que son revocadas, es decir, que la segunda instancia revocan las apelaciones o las sentencias de primera instancia. Y en ese sentido, mucha gente no puede acudir a la segunda instancia por un problema económico, que no puede pagar la tasa, que estamos hablando de una tasa nada más y nada menos que como mínimo de 800 euros. Ha sido la vulneración más importante a la tutela judicial efectiva. Lo hemos manifestado por activo y por pasivo. El ministro Gallardón ha creado una justicia para ricos y una justicia, evidentemente, para pobres. Con el Ministerio de Gallardón, ¿la justicia se ha hecho más injusta? Completamente, mucho más injusta, mucho más injusta. Es el problema de las tasas judiciales, el anteproyecto que tenía previsto de justicia gratuita, la ley de seguridad ciudadana. Son proyectos de leyes y leyes que efectivamente han vulnerado al ciudadano los derechos individuales y los derechos colectivos. Ya para terminar, Evaristo Nogueira, si tuviera que elegir una de las propuestas de Gallardón, las vigentes y las no vigentes, que le preocupó especialmente, que le hizo dar un respingo en la silla, ¿cuál sería? Que me ha preocupado. Sí, me ha preocupado... que le pareció especialmente brutal por parte de Gallardón atreverse a plantear determinadas cosas. Hablo también de las que no están en vigor, de las que finalmente han sido retiradas o guardadas en un cajón. Evidentemente las tasas judiciales yo creo que ha sido lo más vulnerable para el ciudadano para acceder a la tutela judicial efectiva. Eso es el derecho que tenemos todos los ciudadanos españoles a acudir a los tribunales. Ha sido brutal esa ley, ha vulnerado los derechos, insisto, de los ciudadanos y lo que le decía a ustedes antes, ha creado una justicia para pudientes, una justicia para aquellas personas que tienen menos medios económicos para poder acceder a la justicia. Por lo tanto, desde la abogacía institucional lo reconozco que hoy ha sido un día importante y espero que el relevo del ministro de Justicia, Gallardón, tenga sobre todo una actitud de mayor colaboración, de mayor comunicación con todos los que estamos en la Administración de Justicia, con todos los operadores de justicia. El ministro Gallardón en ningún momento ha sido ni receptivo, ni comunicativo, ni atendido a las propuestas que los diversos operadores jurídicos de la Administración de Justicia le hemos efectuado. Pues Evaristo Nogueira Pol, desde el decanato del Colegio de Abogados de Santiago, muchísimas gracias por atendernos esta noche y por darnos ese punto de vista de unos profesionales que han sufrido en sus carnes la política de Gallardón. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una última pausa de publicidad, un par de minutos nada más, vamos a hablar algo de Cataluña y al hilo, juntando una cosa con la otra, me refiero a Gallardón, con Cataluña vamos a recordar algunas de las palabras que ha pronunciado en los últimos tiempos el suegro de Gallardón. Hablábamos de memoria histórica y Gallardón tiene un suegro muy particular del que vamos a tener ocasión de hablar un poquito en cuanto volvamos de esta pausa publicitaria.